Hola a todos, hoy nos acompaña Arnaldo Miguel Canales Benítez, chileno, padre de dos jóvenes universitarios y un referente en educación emocional en América Latina. Es PhD en Pedagogía y Educación, director de la Fundación Liderazgo Chile y principal impulsor de la Ley de Educación Emocional en su país. Con una trayectoria dedicada al bienestar integral, el liderazgo positivo y la pedagogía transformadora, Arnaldo sostiene que la educación es el punto de partida para construir una sociedad mucho más empática, preparada y capaz de enfrentar los desafíos que nos presenta la vida. Así que, Arnaldo, te damos la bienvenida al podcast, el podcast de la comunidad FCC. Muchas gracias, linda la reseña, me gustó. Así que gracias por la invitación. Es un gusto de verdad y un privilegio para nosotros tenerte aquí en este espacio. Y bueno, vamos a empezar aquí a entrar en materia. Sabemos que tus hijos, como todo buen padre, ocupan un lugar muy importante en tu vida y que eres además un defensor apasionado de la educación emocional. Así que si miramos un poquito hacia atrás, aquí nos gusta hacer esto en el podcast, ese Arnaldo joven, ¿verdad? Padre primerizo de aquella época, la pregunta es esta: ¿cuándo sentiste que el tema de las emociones se convirtió en tu misión de vida y también como profesional? Siendo bien honesto, no lo tenía muy claro. La verdad es que yo vengo del mundo del comercio, estudié como primera carrera de ingeniería y trabajé 20 años en el mundo comercial, del retail, que se le dice. Y cuando me despiden, lo que a mí me movilizó fue una emoción, claramente, fue la rabia, porque me despidieron por una situación que para mí era injusta. Obviamente para el jefe, que me tomó la decisión, probablemente no. Pero desde ese día, fíjate cómo las emociones nos movilizan. Puede ser la tristeza, la rabia, a veces la injusticia también moviliza, ¿cierto? Y desde ahí yo empiezo a tener un proyecto que va de la mano con, y de ahí viene el nombre de la ONG que lidero, que se llama Liderazgo Chile. Como yo había tenido malos líderes, decía, yo no quiero repetir estos liderazgos, era como un leitmotiv muy personal. ¿Cómo lo puedo hacer? Esto yo no puedo cambiar el constructo mental de ese jefe que es muy individualista, competitivo, que impone el miedo, la desconfianza, es muy vertical en la relación. Y desde ahí yo digo, quiero hacer un cambio. Era como muy personal esto. Y ahí fundo la ONG y me movilizo por tres elementos. Primero, me quería tomar unas vacaciones que no me había tomado en 20 años así. Me fui, tuve la suerte de sacarle un poquito de dinero al finiquito y me fui a Europa. Y después escribo mi primer libro que se llama Liderazgo a la Chilena. Y después digo, quiero hacer un cambio en los liderazgos. ¿Cómo lo puedo hacer? Y ahí empiezo como sin tener un orden muy claro con respecto a cómo articular la ONG. Finalmente, lo que hoy día me moviliza, y mi hijo obviamente son el pilar, porque yo entreno con ellos. Mi educación emocional la pongo en práctica todos los días con ellos, en mi regulación, en la calidad de presencia, en la escucha activa, en tratar de orientar en todo su mundo interior también, que para mí es lo más importante. Claro que sí. Bueno, hoy en día la educación emocional puede llegar a parecer una moda, ¿verdad? Algo de lo que se está hablando muchísimo en redes sociales, pero en realidad ofrece herramientas que son esenciales para transmitir la vida, en especial para transitar la vida con mayor bienestar. Así que, ¿por qué consideras que el desarrollo de una educación socioemocional es la clave para un buen vivir? Bueno, voy a ir a una frase que empleo habitualmente con respecto a la importancia. Me voy a ir al mundo, por ejemplo, de profesional, un futuro universitario que sale con su carrera y va a trabajar. A nosotros nos contratan por lo que sabemos y en el 99% de los casos nos van a despedir por la forma de ser. Y lo más triste y paradójico de esto, que a veces nosotros también nos vamos de la empresa por cómo nos hacen sentir estos jefes. Fíjate el elemento tan importante que tiene que ver con la educación emocional. El desarrollo de las competencias emocionales de un niño, que implica la toma de conciencia, la regulación, la autonomía de este proceso interior, va de la mano también con un proceso de autoconocimiento, donde hay más de 25 microcompetencias. Voy a nombrarte solamente unas, a los niños que le hacen bullying. Si el niño no se conoce en este concepto de autoaceptación, que podría ser un pilar que podríamos tomar como ejemplo, este niño que no tiene esta capacidad de autoaceptarse porque es chiquitito, es pecoso, es crespo, tiene buenas notas, lo que sea, que hay un factor diferenciador en el otro que lo ocupa como para burlarse y desnostarlo, ese niño es más propenso, con baja autoestima, a caer en estados depresivos que un niño con alta autoestima. Y si nos vamos en el tránsito de la vida misma, este joven va a tener que ir a trabajar.
Y todas las habilidades blandas, este concepto de soft skill que hoy día habitualmente se menciona, tiene que ver con que la escucha activa, la asertividad, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos son generalmente los conflictos más recurrentes que tenemos en las relaciones. No es un tema duro, no es un tema del el conocimiento técnico. Mis conflictos tienen que ver con eso. Por eso cuando uno me pregunta, ¿y es tan importante y es una moda? No, esto se dejó de lado. Y es tan relevante que hoy día los problemas de salud mental vienen también suscitados por una serie de situaciones que no observamos, que tiene que ver principalmente con esta carencia. Y fíjate, solamente un dato de la causa, tanto en Colombia como en América Latina. El 60% de la capacidad laboral o licencias médicas son por ansiedad, depresión o estrés. Por lo tanto, yo como líder, como jefe de una compañía, como tomador de decisión, tengo que abordar esto, ojalá en la escuela, en la formación de estos niños y también tenerlo como programas de formación en las organizaciones. Claro, y es un tema que ya está tocando no solamente ciertos países, sino se está extendiendo así en Latinoamérica. Por ejemplo, aquí en Colombia ya se aprobó una ley, ¿cierto? Que es la ley de la cual tú estás promoviendo, que es la ley emocional. Y en Colombia es conocida como la Ley 2383 de 2024, también conocida como la Ley de Educación Emocional, y promueve la enseñanza obligatoria de habilidades socioemocionales en todos los niveles de estudio, desde preescolar hasta la educación media. Y eso nos lleva a preguntarte en qué consiste, que nos puedas desarrollar un poco más, en qué consiste la Ley de Educación Emocional promovida, digamos, en este caso en Chile y también extendida en América Latina. Bueno, yo partí de esto ya hace más de 15 años y la verdad es que cuando uno habla de ley de educación emocional es muy buena bandera de lucha. Es decir, oye, es bien marquetero. Es decir, oye, ¿de qué habla una ley de educación emocional? Y a la mayoría de las personas le hacen sentido. Una ley de educación emocional lo que busca en términos bien concretos es la formación del desarrollo humano de un niño, la formación del desarrollo humano de un joven, la formación del ser humano finalmente en su sentido más amplio. Entonces, cuando está desatendido, cuando solamente hemos tenido una educación que construye trabajadores, pero no hay desarrollo humano, no podemos pretender tener evolución social. Colombia, Nicaragua, México, Chile, por ejemplo, hay corrupción. Eso tiene que ver con emociones morales, tiene que ver con carga valórica. Entonces, cuando yo pongo esto en la mesa y lo ponemos como política pública, finalmente estamos contribuyendo a que ese niño tenga no solamente una carga valórica más fuerte, sino tenga herramientas que le va a permitir poder afrontar la vida de mejor manera y tener competencias sociales, como decía David Perkin, Howard Gardner, que ese niño que está incorporando con esta herramienta en la escuela, en la universidad, pueda tener mejor interacción social, va a poder tener mejores relaciones de pareja, va a tener menos conflictos cotidianos frente a las distintas pruebas que la vida nos pone. Si vivo tristeza, vivo situaciones complejas, obviamente voy a tener un pool de herramientas, un cofre con herramientas que me permita abordarlo. Y lo último, que es relación a política pública, todas las leyes no son totalmente fecundas y fuertes si es que no incorpora la ley de universidades estatales en la modificación de las mallas curriculares en pedagogía. Partamos por ahí. No puede ser que en Colombia y todavía en los otros países salen profesores a trabajar al aula y nadie tuvo educación emocional. Nadie. Entonces, ¿cómo yo voy a regular, modelar y contener un niño si yo como adulto nadie me enseñó? Ahí tenemos una tarea pendiente como educación. Sí, uno de los libros que tú escribiste siempre mencionas el tema de que cuándo comienza la educación emocional de un niño. Y generalmente la respuesta que todos tenemos es a partir de su niñez. Pero no, tú dices que es 20 o 22 años antes de que el niño naciera, en ese papá o esa mamá que va a ser como esa base principal del Exacto, niño. parte 20 años antes con la formación de ese futuro padre. Pero te puedo dar un dato complementario. Un estudio que hace Viviette Glover, que es una psicóloga inglesa, dice que los 9 meses del embarazo de un niño incide fuertemente en la matriz, obviamente, y va a determinar gran parte de los primeros años de vida de ese niño en el futuro bienestar de este feto. Y se han dado cuenta los estudios que han hecho en mujeres embarazadas que le miden el nivel de cortisol a través del cordón umbilical, que las mamás que tenían miedo al embarazo, angustia emocional o depresión o estrés frente al embarazo, por ejemplo, una niña adolescente que quedó embarazada de 16 años, vive asustada, imagínate la angustia de 9 meses porque su papá lo va a saber, todo el tema de cómo voy a poder llevar esta sobrecarga, Claro. eso somatiza. Y eso también le afecta al niño. Y se ha descubierto que aumenta el déficit de atención, la hiperactividad y multiplica por 2 las conductas antisociales.
¡Wow! Eso está estudiado, hay evidencia científica. Viviette Glover es muy reconocida en ese ámbito. Wow, súper. Esos datos que aún en el vientre de nuestras madres siempre tenemos como esta información que no la estamos recibiendo directamente, pero sí está dentro del espacio en el que Exacto. nos Y yo encontramos. sumaría, los médicos, los pediatras o las matronas, pregúntenle cómo está su mundo emocional mamá. ¿Tiene el apoyo de sus padres? ¿Tiene una red de contención que la ayude? Esa es la tarea, humanizar esos espacios también, no solamente decir que tome ácido fólico, sino que hay mucho más en ese mundo emocional de ese futuro niño. Claro que sí, el cuerpo siempre va somatizando todo lo que va pasando en la mente, en el corazón. Sí, claro que sí. Bueno, sabemos que la familia suele ser la base, como ya lo hemos venido conversando justo en este momento, del desarrollo integral de los niños y niñas, pero seamos un poco realistas dentro de los otros contextos. ¿Qué ocurre cuando esa red no es lo suficientemente sólida por razones como, por ejemplo, la ausencia de padres, las adicciones, la violencia o la dureza emocional incluso, o la falta de inteligencia emocional porque no se tiene conocimiento, herramientas, conciencia por parte de los padres, que es esa primera base de los hijos? Bueno, muy buena pregunta porque tenemos dos dimensiones que son una, aquí el niño que no tiene redes de contención y por riesgos psicosociales severos vinculados a la drogadicción, la pobreza o la delincuencia, ese niño pierde ese apoyo, es decir, ese niño está mucho más propenso a delinquir, está mucho más propenso a salirse del sistema de deserción escolar. Fíjate que más del 50% de los presos que hay en América Latina parten su carrera delictual antes de los 13 años. ¿Qué pasó con esos niños? ¿Qué pasó con su familia? Bueno, ahí está lo que tú dices. No hay un entorno de protección. Y los estudios demuestran que cuando hay un adulto con una imagen que permite establecer un vínculo emocional con ese niño, desde la orientación, desde ser una guía, una carta de navegación, esos niños pueden salir de estos entornos. ¿Quiénes son ellos? Los docentes, son los profesores. Tiene que ser alguien que sea una red de contención adicional a lo que hoy día no ven. Y en el caso de los papás, y podemos ahí mencionar la serie adolescente, que no están en entornos de riesgo, es una persona de clase media, un buen vivir, tienen su nevera con comida, el niño va a un buen colegio, pero los papás están ausentes. Aún así, hay silencio, no hay calidad de presencia. Y ahí hay un tema que lo hablo mucho con ustedes, tiene una gran, que además es barranquillera, que es Ana Rita Russo, que ella habla mucho de crianza y tiene todo un proyecto bien hermoso. Y ella, un día conversando, hablamos de las modas de la crianza. Claro, pues, hoy día la crianza tiene muchos apellidos: crianza respetuosa, crianza Positiva. positiva, crianza consciente, crianza espiritual, crianza lo que sea. ¿Ah? Pero la crianza es una. La crianza bien articulada trabaja tres elementos que son claves. Primero, tiene que ver con límites, responsabilidades y consecuencias. Yo como papá tengo un marco regulatorio en mi casa, por lo tanto, todo lo que tú hagas tiene consecuencias, por lo tanto, tú te basas en las reglas que imponemos como familia. Segundo elemento, autonomía e independencia que tiene que tener el niño gradual según su grado de madurez. Desde lavar su vasito, desde hacer su cama, desde ir a comprar el pan, desde empezar a poner la alarma para ir al colegio, porque eso genera disciplina creciente. Y la tercera, como papá, es validar, legitimar y aceptar el mundo emocional de mi hijo. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchos de los padres que invalidan esto hoy día son los mismos papás que se preguntan: ¿por qué mi hijo no me cuenta nada? Mi hijo adolescente no me dice nada. Oye, estos jóvenes de hoy día hablan con monosílabos y no dicen nada. Bueno, yo me preguntaría por qué. ¿Qué hice yo antes, durante 15, 16 años, en invalidar sus miedos, sus tristezas? Aquí no pasa nada, no, tu única obligación es estudiar, no le pongas color, no es para tanto. Sí, Todas estas frases. o a veces en una situación de la rutina normal del día a día, viene tu hijo o tu hija alegre a contarte algo o le pasó algo triste y tú estás ahí en el teléfono, que eso es algo que se ve mucho ahora. Exacto. Entonces vienen y te cuentan algo y tú estás ahí tecleando y le dices, sí, te estoy escuchando, pero la persona y el niño sabe que no está siendo escuchado, ¿no? No lo miras, no te detienes un momento en lo que estás haciendo para que veas que... Yo hablo mucho del ADN emocional y qué bueno que me lo preguntas, porque yo puedo estar hablando contigo, imagínate, dice, bueno, la pregunta que tú me dices efectivamente, y yo estoy chateando, no te estoy mirando al ojo, yo estoy disponible en este momento contigo, pero no estoy accesible, porque estoy finalmente con el teléfono y en otro momento no estoy conectando contigo. Por eso, hoy día, una de las cosas que yo hablo en este concepto de ADN es tener la
accesibilidad a mi hijo, la disponibilidad, calidad de presencia y finalmente ser un nexo emocional en la conversación permanente. Es decir, no hacer juicios, no generar aversión, tener un espacio y no tratar de arreglarle el mundo a los jóvenes. Es que yo tengo en mi época, yo andaba a pies descalzos y sufría y empieza uno una estrategia lastimera para que mi hijo Sí. empatice. No, yo lo escucho. Lo que quiere un niño, un joven a esta edad, es tener independencia, tener autonomía, es poder desarrollar también su identidad, su raíz de identidad como ser humano. Y eso obviamente es muy, muy importante. Bueno, y a causa de estos tipos de situaciones, cuando se van cargando como todos estos patrones familiares, siempre se van heredando, lamentablemente, y es algo que ya hace parte de nosotros, ni siquiera fue algo que fuimos como incorporando intencionalmente, sino que poco a poco, año tras año, fue incorporándose y luego tenemos hijos y vamos haciendo lo Repitiendo. mismo y repitiendo, exacto, pero la buena noticia es que ahí no acaba todo, ¿verdad? Porque hay espacios, hay actividades, como por ejemplo el deporte para el desarrollo, que es lo que hacemos aquí en FCC, o grupos de apoyo, o donde tú estuviste cuando eras niño, que eras Los Boy scouts, Scouts, claro. exactamente, y que pueden ofrecer alternativas diferentes para que el niño pueda crear o pueda aprender a identificar esa conciencia emocional, a desarrollarla, a adquirir habilidades que le van a servir para la vida, ¿verdad? En cualquier contexto en el que se encuentre. Bueno, y eso nos lleva a preguntarte, ¿crees que esa información permanece en ellos y se activa en otros momentos de su vida? Es decir, el niño va a un entrenamiento, por ejemplo, en fútbol con corazón o, por ejemplo, con los Boy Scouts, estaban ahí desarrollando todas las actividades, tal vez pasaron años, tal vez fue un año. ¿Crees que aunque no se mostró algún cambio, en algún momento de la vida más adelante pueda evidenciarse algún tipo Sí. de cambio positivo que haya, que se le haya inculcado al niño? Mira, hay te voy a poner dos consideraciones. Una, la investigación, lo que te decía David Perkin y Howard Gardner, indicaban que todos los jóvenes que participaban en actividades extracurriculares, arte, deporte, teatro, fútbol, por ejemplo, tenían mejores interacciones sociales y le iba mucho mejor en la vida, en el ámbito también de los vínculos. Y yo te lo voy a contar por experiencia propia. Mi hija yo la incorporé a gimnasia rítmica a los 7 años en el colegio y le fue bien, le encantó, se enamoró, despierta una emoción que es la curiosidad, genera emoción epistémica en el deporte que son súper importantes. Si yo meto a mi hija a gimnasia y no le gusta, va a generar aversión, genera frustración, tristeza, impotencia, lo que sea, pero esa hija no te gustó, papá, lo odié, lo saco y tengo que buscar algo donde ese hobby fortalezca. Si le encanta el deporte, en el caso de mi hija era la gimnasia rítmica, uno se va dando cuenta todos los procesos que están enmarcados en la toma de conciencia, desde habilidades sociales que le van a permitir la vida, desde levantarse temprano, desde comer sano, desde tener marcos regulatorios, como en el fútbol. Los marcos regulatorios de regulación emocional están enmarcados por las reglas. Tú no puedes pegarle un combo a un joven, no puedes romperle un pie a otro niño, te pueden poner amarilla, roja. Hay marcos regulatorios que permiten de alguna manera desarrollar la templanza y el equilibrio. Además, las interacciones sociales, los amigos se fortalecen. Podemos expresar libremente también nuestras posturas, nuestras miradas, y también nos permite trabajar la frustración, trabajar a veces la impotencia, trabajar la tristeza, trabajar la rabia, como decía Marcelo Bielsa, cuando pierde un equipo, tragar el veneno frente a las adversidades. Jugamos tan bien, íbamos súper bien y en el último minuto nos meten un gol. Eso es finalmente una fortaleza interior que nos va a permitir ponerla a la prueba en la vida. Fíjate que mi hija después fue de la selección chilena, del Team Chile, que Wow. le dicen, y fue al Mundial en Portugal. Y yo hice, wow, cómo avanzó. Y yo decía, esto es increíble. Y hoy día ya no hace gimnasia, pero yo la veo, la rigurosidad en su mundo académico de tener una disciplina para estudiar, para comer, para salir, para disfrutar, logran su equilibrio. Ojalá yo hubiera tenido esas herramientas, digo yo. Claro. Entonces, el deporte yo creo que tiene que ser un eslabón tan importante que ojalá todos los niños y todos los papás incorporen a un niño en alguna actividad deportiva. El fútbol, que por lo demás me encanta, creo que es muy bueno. No, total. Y además que aquí lo hacemos con intencionalidad. No solo jugamos
fútbol técnico, táctico, sino que aquí lo hacemos con la intención de educar para la vida, enseñar habilidades socioemocionales que le permitan a los niños, niñas y adolescentes desenvolverse en sus diferentes contextos que pueden llegar a ser difíciles, pero como una alternativa a que tal vez estos aprendizajes de pronto en la vida cotidiana con sus familias no se vean reflejados por ahora, pero creemos que en un futuro van a poder verse reflejados tal vez en el ámbito laboral, personal o tal vez en todas las dimensiones de su vida. Bueno, nuestro vocabulario emocional muchas veces es limitado, siempre utilizamos casi las mismas palabras para definir las emociones que tenemos, ¿verdad? Y para eso existen recursos que pueden ayudarnos a formar o a desarrollar, en caso de no tener, a desarrollar una conciencia o en caso de tener, fortalecerla, una conciencia emocional. Justo acá les vamos a dejar una ruleta que muestra emociones, sentimientos. Es como un recurso para que puedan identificar qué es lo que están sintiendo en ese momento. Y bueno, ¿cómo alguien podría identificar, Arnaldo, si realmente ha desarrollado habilidades emocionales? ¿Y cuáles son esas competencias emocionales básicas que debería trabajar cualquier persona sin importar la edad que tenga? Bueno, ¿cómo saberlo? En el día a día, en mi relación con lo otro. Nuestro mejor juez somos nosotros mismos. Si me regulo, le pego a mi hijo, golpeo una puerta, mando un correo de forma impulsiva o simplemente no tengo un proceso de toma de conciencia de las distintas dimensiones en que me desenvuelvo, mi pareja, mi familia, mis amigos, mi hermano, en la sociedad misma, obviamente me tengo que ir haciendo cargo. Ahora, con respecto al desarrollo de conciencia emocional, hoy día películas como Intensamente han ampliado un poco el vocabulario emocional. Hoy día ya saben que hay 6 emociones y también está la ansiedad y hay otras más. Entonces, ese padre que está ajeno a este mundo, obviamente tiene más recursos. Pero como tú dices, hoy día hay una amplitud, entre esos Friedman, Barrett habla mucho del concepto de granulidad emocional, que hay una depuración de muchas emociones, tal como tú lo mencionas ahí en tu Ruleta. comentario, en esta ruleta. Pero esto es mucho más amplio. Nosotros sacamos un artículo con el doctor Rafael Vizquerra sobre hemodiversidad, solamente para darte que esto es súper, súper amplio y no solamente está concebido en que el niño se regule, le ponga nombre y con eso va a estar feliz. No, tiene que ver con emociones básicas, con emociones secundarias. Pues yo pongo un ejemplo muy concreto. El remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Yo me puedo arrepentir de no ir a una fiesta que tú me invitaste porque me quedé dormido y no fui a esa fiesta. Me la perdí. Era muy buena la rumba, lo pasaron bien, pero no hay nada que me afecte, salvo el hecho de que yo me cuestione por no haber puesto la alarma de haber ido a tu fiesta. Pero el remordimiento tiene que ver con carga valórica, tiene que ver con emociones morales. Incorporamos la culpa. Cuando un niño siente remordimiento, tiene culpa, hay un anclaje muy bueno porque el niño está sintiendo que hizo algo malo, que él está consciente que puede revertir y puede pedir inclusive disculpas. Por eso la culpa es un predictor del posible daño a un tercero. Fíjate todo lo que te estoy hablando, solamente emociones secundarias. Vámonos a emociones morales, vamos a emociones de trascendencia, vamos a emociones integradas, emociones incidentales y todas las gamas, emociones estéticas. Muchas personas dicen, esta canción me encanta y me pongo a llorar. Emociones estéticas. Este atardecer, wow, fui a Cartagena y vi el Los atardecer. recuerdos. Claro, los recuerdos, bueno, y todo lo que implica la profundidad de las emociones y los sentimientos tienen componentes similares, pero tienen finalmente acontecimientos que van determinados por lo que pasa internamente en mi mente y cómo yo determino ciertos sentimientos y la emoción es una respuesta neurofisiológica a un estímulo que viene desde afuera. Y el sentimiento es la emoción hecha conciencia, que es muy bonito. Es decir, yo vi un álbum de fotos de un abuelo, me cayó una lágrima, yo evoco esa emoción. Utilizo la memoria emotiva, por lo tanto, eso es lo que es el sentimiento. El sentimiento nace de acá y me llega al corazón. La emoción viene de afuera y yo la vivo. Ok, wow, esa parte no la sabía. Súper bueno como entenderla, que funciona de esta manera. ¿Qué papel juega el liderazgo en el fortalecimiento de la educación emocional, tanto en la escuela como en otros contextos? Un rol importante, es clave, porque mi conducta, mi comportamiento, mi forma de ser como líder impacta en los climas emocionales de los equipos. Muchas veces yo me encontré mirando si había luz en la oficina de mi jefe, si había llegado o no había llegado el auto. Todo eso tiene que ver con el clima. Y si yo le tengo miedo a mi jefe,
me limita mi productividad, mi creatividad, mi innovación y aumenta la accidentabilidad en procesos productivos, inclusive que lo que hablamos de riesgo, la doble presencia, que es estar pensando en otras cosas muchas veces cuando estamos haciendo, por ejemplo, trabajando en un aserradero, ¿ya? Claro. Entonces, el liderazgo es muy importante y aquí viene el desarrollo de competencias emocionales y que están vinculadas a lo que yo te decía con estas competencias socioemocionales. Yo como líder tengo que tener, por ejemplo, varias herramientas, por nombrar algunas, las prácticas de feedback. En América Latina, en Colombia, en Chile, en todos lados utilizamos la ironía y el sarcasmo para poder dar un mensaje. Entonces, la ironía hace alusión a lo contrario que es. Por ejemplo, hoy día es un lindo día y está lloviendo. Es algo chistoso. Pero el sarcasmo utilizamos esto para dennostar y darle un mensaje indirecto a un trabajador. Gracias por venir llegar a la hora. Pues gracias por lo que estoy diciendo. Usted es flojo, no llegó la hora. Eso destruye las relaciones, destruye los vínculos. Por lo tanto, mientras hayan relaciones más horizontales y podamos establecer, y esto no lo digo yo, está demostrado por la ciencia, los líderes que se vinculan emocionalmente a sus equipos generan mucha más sinergia, más fuerza, porque ven una persona honesta, humana, mientras que el que está arriba, este estatus de poder, que yo soy el que mando, para eso te pago, la puerta es ancha, si te gusta, si no te gusta, te vas, eso genera finalmente distanciamiento. Por eso en América Latina muchos trabajadores trabajan con el mínimo esperado para que no lo despidan. No dan más, hasta ahí llegan. Entonces esto es tan amplio que podríamos hablar de liderazgo un buen rato, pero es más o menos como las ideas generales. Claro, y el líder de una organización o el líder entrenador de un equipo de fútbol o el líder que esté dentro del contexto en el que se encuentre, digamos, ¿qué tiene que trabajar para desarrollar esas habilidades emocionales o cómo puede desarrollar esas habilidades emocionales? Primero, que yo siempre lo digo, uno tiene que mostrar vulnerable. No me las sé todas, no. Puedo pedir perdón, me puedo equivocar y construir desde una mirada de equipo. Los conceptos que hay hoy día más arraigados con respecto a vínculos a nivel de liderazgo tienen que ver con aquellos líderes que generan seguridad psicológica en el equipo. Si un entrenador de fútbol, el niño va y lo llama y dice, ay, que le tengo miedo al entrenador, algo está mal. ¿Por Claro. qué no le dicen? Nadie quiere hablar con ese entrenador porque es muy riguroso. Yo me preocuparía. Si mi jugador de fútbol tiene 12 años y no quiere hablar conmigo porque dice que es algo injusto, yo tengo que dar ese espacio. La seguridad psicológica es entender que hay una relación horizontal y yo puedo levantar la mano, yo puedo dar mi opinión, yo puedo estar en una postura distinta a mi entrenador, estamos hablando de fútbol, o cualquiera, un jefe, y no tengo miedo a que me vaya a invalidar o poner en una posición distante de mi jefe por lo que voy a decir. Y eso tiene que ver con espacios donde uno dice, qué bueno que estoy trabajando en un lugar donde yo puedo opinar, donde puedo dar mis ideas, porque así somos más creativos y generamos finalmente entornos donde el bienestar organizacional va de la mano con el autocuidado también del trabajador. Así es, totalmente. Bueno, desde tu experiencia y vivencias, ¿cuáles son los principales retos que deben enfrentar los proyectos sociales o que están enfrentando los proyectos sociales que promueven habilidades para la vida, ya sea a través del deporte u otras herramientas educativas que se utilicen, digamos, para llevar a los niños, a los jóvenes, a desarrollar o a identificar habilidades para la vida? Yo creo que todas las organizaciones sociales hoy día desde la sociedad civil hacen muchas acciones. Yo siempre digo que tiene que haber práctica pedagógica con evidencia científica, pero que hayan cuadernos académicos donde efectivamente hay tantas iniciativas que uno dice, bueno, muéstrame la evidencia que esto funciona. Fíjate que en el mundo hay más de 30.000, 40.000 investigaciones de educación emocional, pero finalmente no se llega al aula, no se llega a poner esto en la escuela, no es tema de conversación en una casa. Por lo tanto, ¿cuál es el deber de cada una de estas instituciones? Sensibilizar a esos padres, sensibilizar a ese docente, sensibilizar a esa sociedad, a los tomadores de decisiones. No puede ser que una empresa crea que esto es solamente habilidades blandas, que es un anexo. No, los conflictos relacionales vinculados a la productividad, a la mejora del margen, por ejemplo, de la rentabilidad del mismo negocio, pasan muchas veces por los estados de ánimo de los equipos y tiene que ver principalmente con incorporar esta dimensión en el desarrollo de un ser humano. Y ahí donde la sociedad civil se hace cargo, donde nosotros hoy día estamos, por ejemplo, incorporando esto con colegios con sello en educación emocional, donde estamos trabajando en la ley modelo en el Parlatino en Panamá, donde estamos trabajando con recursos pedagógicos, con material de lectura para el padre, para el docente, para el niño. Esto se tiene que hacer, más material, pero sobre todo sensibilizar, que esto no solamente sea el que resonó a algunos este tema y que la gran parte, el 99% de la sociedad, no entiende de qué se trata. Esto tiene que bajarse a que sea simple,
práctico y aplicable, que yo creo que siempre es la clave de esto. Así es. Bueno, Arnaldo, muchas de las personas que hoy te están escuchando, docentes, entrenadores, líderes comunitarios o agentes sociales, papás incluso también, están trabajando por educar para la vida, ¿verdad? Y muchas veces es en contextos que son desafiantes, pero siempre pues con el corazón por delante, tratando de hacer las cosas orientados hacia la parte profesional del conocimiento, o sea, siempre tratando como de llevar de la manera más equilibrada las habilidades para la vida, de la manera más asertiva. Y tú has recorrido este camino y desde tu experiencia, ¿qué mensaje le dejas a quienes hoy están formando capital humano? Eh, Ay, mi mensaje son los que trabajan principalmente con jóvenes. A mí una de las cosas que más me motiva y me resuena es cómo nosotros podemos conectar con los jóvenes. Hoy día hay una caricatura con los jóvenes de cristal y que finalmente yo lo encuentro que lo único que hace es daño, mucho más daño a la realidad que tenemos. Hoy día los problemas de salud mental son reales y lo que necesita un joven, un niño, es calidad de presencia y no hacer un check. ¿Cómo te fue? ¿Comiste? ¿Qué hiciste? Y todo, y después me desconecto. Lo voy a buscar a dejar. Somos finalmente llevadores, somos Uber de nuestros hijos, finalmente le hacemos un check de 5 preguntas y me desconecto. Esos niños están interactuando constantemente en redes sociales, están teniendo problemas de salud mental graves, tienen comparación social, tienen ansiedad social, necesitan estar constantemente validándose con sus pares y aquí donde está el trabajo, que tenemos que dedicarle tiempo a ellos. Y el tiempo no solamente tiene que ser con hablar, puede ser silencio, espacio en la naturaleza, conexiones genuinas, donde yo como padre también le puedo decir a mi hijo, hijo, ¿te puedo decir algo? Sí, papá, ¿qué opinas tú? Tengo un problema en el trabajo y he andado muy angustiado. Resulta que en mi trabajo me van a hacer reducción de personal y yo creo que oye, mi papá me está contando sus Mostrar como su problemas. parte vulnerable. Claro, decir, También le wow. pasa lo Le mismo. pasa lo mismo, yo también tengo hijos, yo también sufro, también tengo problemas. Esos espacios genuinos son súper potentes. Y yo lo refuerzo mucho porque yo lo vivo, no porque es declarativo y un discurso del papel. Yo lo entreno con mi hijo. Cuando yo me desconecto de mi hijo y no tengo esa calidad de presencia, yo la busco. Yo constantemente estoy subiendo una montaña, estamos 8 horas, a veces en silencio, pero estamos desconectados y las conversaciones son súper ricas. Los jóvenes necesitan eso. Yo creo que ese es el mayor mensaje. Trabajen la calidad de presencia con su hijo, porque ahí donde está gran parte de lo que nosotros queremos como sociedad. Ellos son los futuros constructores también de este nuevo mundo también. Y para entrenadores y líderes, cortico aquí, ¿qué le dirías? ¿Qué recomendación les darías? Y yo soy adhiero mucho también al concepto de que disfruten. El deporte es un juego, no los traten de hacer los mejores ni todo. Y creo que lo que hoy día se incorpora como educación emocional es aprovechar cada una de las dimensiones que tiene el deporte para poder hacer una reflexión. Estamos jugando fútbol y alguien le pegó, paro, toco el pito y me siento con ellos. Miren, reflexionemos, desarrollo el pensamiento crítico, que el deporte sea el puente para poder construir también mejores seres humanos. Incorporar mucho la didáctica, hacerlo entretenido y que ojalá los entrenadores no le tengan miedo a los niños, que creo que es muy importante. Y que los papás tampoco impongan muchas veces ser los mejores, porque a veces caemos en ese tema de la competencia, del tener. Entonces somos competitivos, somos desconfiados, somos individualistas. Y el deporte tiene que ser al revés, tiene que generar espacios más de colaboración. Así es, bueno, Arnaldo, nos encantaría extender aún más la conversación acerca de este tema tan importante como la educación emocional, pero bueno, hemos llegado hasta aquí en este episodio de la comunidad FCC. Nos vemos en un próximo. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias.